Magistrado, novelista, diplomático y periodista. Sí, es autor de una gran obra literaria, escrita con bastante sarcasmo y humor, llamado Álvaro Salón Becerra. Una de sus obras, Al pueblo nunca le toca, utiliza en sus escritos literarios el humor para contar los hechos políticos de nuestro país desde 1918 hasta 1978. Fueron 60 años, 6 generaciones, en las que el poder fue para todos, menos para el pueblo. Dentro de esta historia, Al pueblo nunca le toca, sobresalen dos personajes muy peculiares entre sí. Baltasar Riveros, orgulloso de su partido liberal, quien no necesitaba para recordar a su glorioso partido con su sangre roja, del cual desde su tatarabuelo eran afiliados. Baltasar Riveros, franco y ateo, nervioso, extrovertido y muy optimista, padre de 9 hermosas criaturas, cada uno desde los próceres y heroínas de la Revolución Nacional. Los angelitos homenajeaban a Rafael Uribe, a los grandes generales de la República, a los líderes políticos, y las hermosas niñas a las heroínas, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos. Y cómo lloró la menor de pensar su futuro y dolorosa muerte cuando le explicaron por qué se llamaba Juana. Ya ustedes saquen sus conclusiones. Finalmente lo acompañaba a su esposa Zoila, mujer echada pa'lante. Hacía rendir los 30.000 pesos que ganaba de sueldo su queridísimo esposo, quien siempre le aseguró hasta con rabietas que algún día el pueblo estaría en el poder. Su más entrañable amigo y enemigo político era Casiano Pardo, un gordo de pies a cabeza, camandulero, obeso, malicioso y calculador, hipócrita, muy enamorador y devoto de todos los santos habidos y por haber, coleccionista de ropa interior. Hasta 287 muestras tuvo en su ropero. Sus tertulias diarias a las 6 de la tarde eran única y exclusivamente para hablar de política. La vigencia del pensamiento liberal dentro de las entrañas que ha forjado cuando ha hecho que el pueblo se rebele contra el establecimiento, cuando es innegable que es la Iglesia y el Estado quienes deben permanecer. El pueblo es inculto, el pueblo de eso no sabe. El pueblo no sabe de política, el pueblo solo sabe de pasiones. Bueno, y ahora la masacre que han hecho los conservadores a los militantes del Partido Liberal durante el periodo del gobierno del presidente conservador ha sido algo que ha conmovido mucho las entrañas del pueblo colombiano, porque simplemente el pueblo colombiano se organiza para buscar mejores condiciones de vida en el campo, que siempre le ha tocado que soportar la violencia entre los grupos políticos que han existido en Colombia y los grupos reaccionarios conservadores que siempre han bregado a reprimir al pueblo que simplemente busca trabajo, comida y tierra. Nunca faltaban frases como: no hay godo bueno ni trago malo. Todos ustedes son iguales, iguales de pícaros, de asesinos, iguales de alargados. Y arremetía Casiano: miente, cachiporro, y más pícaros serán ustedes y su abuela. No me la nombre, godo arrastrado, que soy capaz de partirle el alma. Y furiosos,
Se iban para sus casas jurando nunca más volver a aquel lugar, para el otro día estar allí, sin cita acordada, nuevamente debatiendo y madreándose al calor de un buen tinto. El propio sistema económico colombiano es desigual e injusto, porque ya que los grandes terratenientes y grandes dueños hacendados de las tierras se llevan casi todas las ganancias económicas en la producción agrícola, mientras la gran mayoría del pueblo le toca soportar el hambre y el abandono por parte del gobierno conservador. Eso es completamente injusto y completamente arbitrario por parte de este gobierno, que siempre nos ha mantenido oprimidos a las grandes masas de trabajadores y campesinos, que son la gran mayoría de los colombianos. Por sus labios pasaron el presidente conservador Marco Fidel Suárez, derrotando en ese entonces al maestro Guillermo Valencia, quien de política no sabía nada, pero de letras sí. Primera derrota de Baltasar, quien siempre decía a su amigo: esta vez al pueblo sí le toca llegar al poder. Pedronel Ospina, conservador como su padre y ahora expresidente miembro de una de las familias reinantes, le dio la segunda derrota a Baltasar con el general Ospina. Al pueblo ahora no le toca. Al pueblo no le daban pan, pero sí circo, y seguían embruteciéndose a punta de chicha. La masacre de las bananeras, trágico episodio de nuestra historia colombiana, fue en 1926 bajo el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, sin opositor liberal, para no pasar la vergüenza de la derrota otra vez. En aquella época, la religión era una sola con el Partido Conservador. En palabras de un godo de aquel tiempo, esto se veía así: el sacrosanto Partido Conservador, fundado por nuestro Señor, el mismo día que pronunció el discurso de la montaña, según acta que conservo en mi casa, al que pertenecieron todos los apóstoles, excepto Judas, quien como buen traidor era liberal. Ahora que le llegó el poder al pueblo, decía Baltasar, ingenuo con las cosas de 1930, ganó el liberal Olaya Herrera, derrotando al conservador Guillermo Valencia. Era más fácil saber qué pensaba un espía japonés que este presidente, y el pueblo no vio ni un centavo de este gobierno. Otro liberal llegó al poder, el pueblo no, en 1934, pero nada cambió. Fue Alfonso López Pumarejo. Aunque asustó a los ricos con reformas tributarias, los pobres, siguiendo siendo pobres, y Zoila, nada que frenaba ni un delantal. ¿Le suena el apellido Santos? Pues sí, señores. Desde 1937, el país los acogió en el poder con Eduardo Santos, propietario del periódico El Tiempo y de quien le siguiera el más inocente de los liberales al estilo Baltasar. Pudieron esperar nada porque, según el autor, nunca hizo nada. Después del periodista Santos, vino la reelección de Alfonso López Pumarejo, pues unos pequeños negocios de su hijo López Michelsen lo obligaron a renunciar un año antes. Es ahí cuando aparece en escena pública Jorge Eliezer Gaitán, penalista brillante y hombre de ideas aparentemente nuevas. Buen orador, recordó las masacres de las bananeras y fue alcalde de Bogotá, ministro de Educación y de Trabajo. Y muy bueno, dice las gentes. Para Baltasar, era un hijo del pueblo. Su mirada, igual de aquellos que sufrían la vida. Poseía la convicción, la rebeldía, la elocuencia de los grandes caudillos populares. Tal vez por eso le dolió tanto su muerte. Sintió que él se moría también. Y cuando la rebelión pensó que el pueblo iría al poder,
pero se sintió decepcionado cuando incendiaron, robaron, mataron como animales sin Dios ni ley. Y la única oportunidad de bajar a esos políticos de pacotilla la habían desaprovechado. Pronto pensó a exceder su autoridad al general conservador Rojas Pinilla, derrocando a Laureano Gómez. Pero el abuso de autoridad cuando masacró una marcha estudiantil y a otros tantos en la Plaza de Toros de Bogotá, todo por abuchear a su hija, lo llevó a la caída y fue condenado por un insignificante contrabando de ganado. Nació entonces en 1958 el Frente Nacional, y liberales y conservadores traspasaron el poder de gobernar y robar al pueblo durante 16 años. Como si fuera poco, después de 16 años de completa miseria social, educativa, de salud, transporte y progreso, los candidatos presidenciales para gobernar de 1974 a 1978 eran 3 delfines, y el delfín ganador fue Alfonso López Michelsen, ese que hizo negocios raros cuando su papá fue presidente. Otro liberal llegó al poder. El pueblo no. Pero Colombia siempre ha tenido mala memoria para los que no han nacido en esa época o eran muy pequeños. López Michelsen fue alguien así como un Jerónimo o un Tomás Uribe. Baltasar, tras 60 años de pelea con su amigo Casiano, por fin entendió que ese godo arrastrado siempre había tenido la razón y al pueblo nunca le toca